Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo análisis de mercado tras esta caída de Bitcoin y las altcoins. Vamos a analizar hoy sobre todo el gráfico de Bitcoin en diferentes temporalidades, ¿vale? Para ver de manera objetiva en qué punto del mercado estamos. Creo que no todo es tan oscuro, ¿vale? Como nos pintan, se habla de fin de ciclo, se habla de bear market. Vamos a verlo de manera objetiva, vamos a verlo con datos en el gráfico a nivel técnico. A nivel fundamental, esta semana no tenemos nada realmente relevante, ¿vale? Simplemente datos de empleo y desempleo que generarán un poquito de volatilidad puntual en los mercados. Y ya sabéis, si te gusta este tipo de análisis, pues agradezco que te suscribas al canal, me dejes un like y escribas en comentarios qué te gustaría que analice la próxima vez. También vamos a ver Ethereum y Solana, que me lo habéis pedido en el último vídeo. Así que vamos a verlo todo esto en los gráficos. Vale, vamos a empezar por Bitcoin en escala semanal, ¿vale? Vemos el gráfico, clara tendencia alcista. Para mí no hay nada de qué preocuparse. Estamos en una corrección de mercado, igual que muchas otras que hemos tenido, ¿vale? Sí que es verdad que hemos marcado un nuevo ATH, pero hay varios datos pues, que me dicen que todavía no podríamos haber llegado al final del ciclo, ¿vale? Para empezar, el precio todavía mantiene la estructura alcista, ¿vale? Una acción del precio alcista, donde podemos apreciar que el precio pues, va marcando cada vez máximos y mínimos más altos, ¿de acuerdo? Con lo cual, hasta que esta acción del precio no se rompa y empecemos a ver mínimos cada vez más bajos, no daría por cerrado el ciclo alcista de Bitcoin, ¿vale? Otro dato interesante que tenemos, al final el mercado se mueve por patrones y tenemos varios patrones claros en la acción del precio de Bitcoin, y es que tras cada impulso de Bitcoin hemos visto un pump, un rango, una corrección o liquidación de traders apalancados, rango de nuevo y otro nuevo pump, ¿vale? ¿Qué significa esto? Vamos a verlo de manera sencilla, ¿vale? Tenemos un pump, tenemos un rango, tenemos una corrección brusca, rango por abajo de nuevo y impulso al alza. Rango de nuevo, corrección brusca de liquidación, otro nuevo rango en la parte baja, impulso al alza. Y exactamente lo mismo, rango, corrección brusca. En el último análisis de la semana pasada os decía que tras la caída del 10 de octubre esperaba de nuevo rango en esta zona para desesperar al mercado antes de un nuevo impulso al alza, ¿vale? Bien, el precio se está moviendo de esta manera durante todo el ciclo y nada nuevo, es decir, sigue haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Aunque la corrección de ahora esté trayendo más miedo a los mercados, sigue siendo el pan de cada día, lo que llevamos viendo durante todo el ciclo, ¿vale? Además de eso, ¿de acuerdo? Podemos ver otro patrón interesante y es que tras cada impulso, ¿vale? El precio ha corregido aproximadamente hasta la zona del 50-60% de Fibonacci, ¿vale? Es decir, aquí vemos esta corrección al rango del 50-61% de Fibo. Durante el siguiente impulso, si cogemos Fibonacci del máximo al mínimo, vemos exactamente lo mismo, ¿vale? Corrección, impulso, corrección hasta el rango del 50-61% de Fibonacci, ¿vale? Esta zona de aquí. Y ahora vemos prácticamente lo mismo, ¿vale? Tras el impulso cogiendo este mínimo y el máximo nuevo que marcó el precio, ¿vale? Exactamente lo mismo, el precio corrigiendo al 50-61% de Fibonacci. Además, tenemos esta EMA semanal, ¿vale? La línea azul, EMA de 50 periodos en semanal, suele marcar la tendencia en temporalidades altas. Fijaos que ha marcado el suelo durante todo el ciclo alcista actual. A pesar de que hemos visto alguna desviación por debajo, ¿vale? No hemos visto cierres bajo esa EMA en gráfico semanal, con lo cual es importante que sigamos viendo pues, cierres por encima de dicha EMA. En el momento que empecemos a ver dos cierres en semanal consecutivos bajo la EMA, pues ya sí deberíamos empezar a estar atentos a posibles correcciones más pronunciadas, ¿vale? Aún así, vemos al precio que actualmente pues, está corrigiendo a ese rango del 50-61% de FIBO, es decir, nada fuera de lo normal, ¿vale? Lo que lleva haciendo durante todo el ciclo, durante todos los impulsos. Y lo que os comentaba el otro día, cada nuevo máximo histórico hemos tenido exactamente lo mismo, además del patrón, ¿vale? Que os comento de pump, rango, corrección, rango, pump. Hemos tenido también liquidaciones muy rápidas, ¿vale? Fijaos aquí, tuvimos una liquidación muy rápida, esta mecha tan larga, y el precio se mantuvo en rango, rellenó el 50% de la mecha y arrancó un nuevo movimiento alcista. Exactamente lo mismo pasó en febrero de 2025, ¿vale? Liquidación muy rápida, el precio rellena el 100% de la mecha, rango de desesperación durante unas semanas y nuevo impulso al alza, ¿vale? Por eso creo que vamos a ver lo mismo, ¿vale? Quizá veamos algunas semanas más de rango
en toda esta zona, ¿vale? Entre los 95 quizá y los 114.000 el precio moviéndose en rango para luego darnos un nuevo impulso al alza, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que hemos visto bajadas de volumen muy pronunciada, ¿vale? Fijaos el volumen que se venía negociando en los anteriores impulsos y el volumen actual, con lo cual, si estuviéramos ante una distribución, es decir, un movimiento de rango previo a una caída fuerte, creo que estaríamos viendo bastante más volumen, sobre todo en la parte alta del rango, ¿vale? Volumen de ventas, con lo cual, ahora que me interesa ver volumen en la parte baja del rango, ¿vale? Ver volumen en este movimiento de aquí, cada vez que el precio baje a este nivel, ver entrada de volumen en el mercado, ¿vale? Porque, repito, donde hay volumen hay atención, hay interés, ¿vale? Vamos a ver en gráfico diario exactamente lo mismo. Fijaos que hemos tenido algún cierre en diario bajo esa EMA semanal, pero nada, toques rápidos a esa EMA para después rápidamente pues, recuperar niveles superiores, ¿vale? Lo dicho, creo que estamos en un punto súper similar, ¿de acuerdo? Fijaos que hemos tenido volumen en el suelo que marcó ayer el precio, ¿vale? Hemos tenido un pico de volumen interesante en gráfico diario. Podríamos ver algo de rangueo en esta zona, incluso bajar un poquito más, ¿de acuerdo? Pero creo que tarde o temprano pues recuperaremos al alza, ya que ahora mismo la liquidez que se acumula, sobre todo en los exchanges, es de bajistas, ¿de acuerdo? Con lo cual, una recuperación rápida para liquidar a todos esos bajistas, es decir, te creo un rango aquí para que te vayas posicionando a la baja, ¿por qué? Porque el sentimiento de mercado es bajista. Y cuando nadie se lo espera, movimiento rápido al alza para liquidar a todos esos traders bajistas, ¿vale? Y ya os digo, en volumen, en billones, son mayores las liquidaciones de los bajistas que de los alcistas, ¿de acuerdo? Con lo cual, mi estrategia es muy sencilla, ¿vale? En spot, DCA en todo este tramo. Ayer ya hice la primera compra en $100.000, ¿vale? Y entre 100.000 y 94, 95.000, pues ir posicionándome, ¿vale? Simplemente ir comprando. Que perdiéramos este nivel, pues ya me esperaría a la zona del 78,6, 88,6% en torno a los 80, 85.000 dólares para añadir más compras, ¿vale? Un posicionamiento enfocado en el medio plazo, sin prisa, simplemente con la idea de acumular y coger el siguiente movimiento alcista. Vale, en gráfico diario esto es lo que tenemos, ¿vale? ¿Qué tenemos por arriba? Tenemos la EMA diaria, ¿vale? Fijaos que ha estado actuando como resistencia en los 3 últimos toques, ¿vale? Aquí el 13 de octubre, el 21 de octubre y el 26, 27 de octubre también, resistencia, ¿vale? Este rango al final, ahora mismo, el que tenemos entre la EMA diaria y la EMA semanal, digamos entre los 100.000 aproximadamente y los 112.000, son los niveles a batir, tanto por arriba como por abajo. Es decir, en el momento en el que superemos los 112.000, que además fue el anterior techo de mercado, ¿vale? El anterior máximo histórico que marcó Bitcoin, ya creo que arrancaremos de nuevo un rally, ¿vale? Arrancaremos un nuevo movimiento alcista en el momento en el que recuperemos la zona de los 112.000 aproximadamente. Entonces, por ahora, rango. Podemos operar el rango en temporalidad baja, posicionarnos en spot en la zona que he comentado hasta romper, ¿vale? Esos 110, 112.000 dólares para ya sí esperar un movimiento al alza que nos lleve a la zona del último máximo histórico, en torno a los 126 o 130.000 dólares, ¿vale? Bastante sencillo, en menor temporalidad. Vamos a bajar ahora de gráfico diario a gráfico de 4 horas, ¿vale? Fijaos que el precio nos dejó una mecha muy larga y lo que ha hecho, lo que os comentaba también en el último vídeo, es que el precio tiende a rellenar la totalidad o parcialmente esas mechas, ¿vale? Ya sea rellenarla mínimo el 50% o rellenar el 100% de esas velas, ¿de acuerdo? A lo que yo estaría pendiente aquí para posicionarme en un trade, ¿de acuerdo? Sería a recuperar de nuevo el rango, lo que os comentaba el otro día también, se ha tomado la liquidez bajo estos dos mínimos, ¿de acuerdo? Aquí entró mucho volumen, se ha sacado a esos traders que se posicionaron temprano, ¿vale? Y lo que yo esperaría aquí antes de buscar un trade cortoplacista sería recuperar esa parte baja del rango, retestearlo de nuevo y ahí sí buscar posicionarme para ya atacar la zona de los 110, 112.000 dólares, ¿vale? Y en segunda instancia la parte alta del rango sobre los 116.000, donde tenemos bastante liquidez acumulada sobre estos máximos, ¿de acuerdo? Con lo cual, plan muy sencillo, no me complico, no quiero estar siempre expuesto al mercado, llevo unos días
que no opero mucho, simplemente ayer añadí algunas compras en Spot, en Dogecoin, en Ethereum, en Bitcoin, en Solana, ¿vale? En alts del top 10, ¿de acuerdo? No me complico porque si se prolongara la corrección, las que más sufrirían serían las altcoins de mediana y baja capitalización, con lo cual, pues no voy a asumir riesgos ahora mismo en el momento de incertidumbre que estamos y prefiero pues posicionarme en altcoins en las que tengo convicción, ¿vale? En las que están consolidadas y a las que les espero pues un mayor recorrido al alza, ¿de acuerdo? Con lo cual, plan muy sencillo en Bitcoin, recuperamos parte baja del rango en los 103.500, 104.000 aproximadamente. Esperamos consolidar o testear ese nivel para y así posicionarnos en long. Además, nos dejaría un trade interesante con un nivel de invalidación claro bajo este último mínimo marcado en el precio, ¿vale? Nuestro stop loss iría bajo este nivel. Hablo de un trade en futuros para buscar los niveles que comento, ¿vale? Los 110, 112.000 y luego por encima de los 116.000, ¿de acuerdo? Ya os digo, sobre todo, no perder de vista el gráfico semanal, ¿vale? Es el que es más interesante ahora mismo, que hay tanto pánico en el mercado y como habéis podido ver, pues siendo objetivos, ¿no? No es para tanto. Estamos haciendo algo normal dentro de lo que es la acción del precio y el movimiento que está dando Bitcoin en el ciclo actual, ¿vale? Fijaos en Ethereum. Más de lo mismo, ¿de acuerdo? Ethereum testeando esa EMA semanal, ¿vale? Que se sitúa ahora mismo en torno a los 3.300, 3.350 dólares. Mantiene estructura alcista desde el último mínimo, ¿vale? Tenemos mínimos, mínimo que nos dio después un máximo más alto, ¿vale? Fijaos también el impulso de FIBO, donde ha venido a tocar el precio justamente, ¿vale? A la zona del 50% del rango de Fibonacci. Tenía algunos FVGs o gaps semanales en esta zona, ¿vale? Uno de ellos ya está mitigado. Quedaría uno un pelín más abajo que nos podría llevar a la zona de los 2.600, 2.700, con lo cual habrá que estar atentos. Pero ya me parece correcto plantear DCA, ¿vale? En todo este tramo en Ethereum, entre los 2.600 y los 3.100. Ayer igual hice mi primera compra en Ethereum en 3.100 dólares. Buscando atacar de nuevo la zona de máximos, los 4.000 sería el primer objetivo, ¿vale? La zona de resistencia de ciclo hasta que vimos este último máximo que nos dio el precio, ¿de acuerdo? Este tramo de aquí sería el primer objetivo. Y después ver si consolidamos este nivel, ¿vale? Para ya así irnos a ATH. Para mí esto que marcamos aquí, estos 5.000, bueno, casi 5.000 dólares, no es una TH, ¿vale? Simplemente es una desviación sobre el último máximo histórico, o sea, prácticamente no es nada. En dólares ha sido ATH, pero en euros, por ejemplo, pues no ha sido un nuevo máximo histórico, ¿vale? Ethereum no ha llegado a valer más en euros que lo que valió el ciclo de 2021, con lo cual, bueno, es una desviación sobre ATH y nada más allá que eso, ¿de acuerdo? Si bajamos un poquito la temporalidad, vemos igual, ¿vale? Ethereum marcó un suelo, ya sabéis que este patrón me gusta mucho, suele ser bastante fiable. Marcó un suelo el día de la caída del 10 de octubre, ¿vale? ¿Y qué ha hecho ahora? Tomar liquidez bajo ese suelo, ¿de acuerdo? Y ahora lo que esperamos es lo mismo, recuperar, testear o consolidar este nivel para ya así atacar niveles superiores, como pueden ser los 4.000 o la zona de máximos históricos. Obviamente esto no va a ser un movimiento de un día, sino que hay que tomárselo con paciencia y enfocarlo como un swing trade o un trade a medio plazo. Vale, y por último vamos a ver Solana, ¿vale? Que vi que me la pedisteis bastante en el último análisis. Fijaos, Solana ha rellenado igual, prácticamente la totalidad de la mecha que dejó el pasado 10 de octubre, ¿vale? Con la caída de ayer, con la corrección de ayer. Marcó un suelo interesante con bastante volumen, ¿vale? Y aún así, lo que tenemos en Solana es básicamente un rango, ¿vale? Un rango bastante claro en esta zona de aquí, sobre todo. Tuvimos estos movimientos en la época de las memes por la locura, por los nuevos protocolos que se desarrollaban en Solana, etcétera, etcétera. Entró mucho dinero a Solana y aún así está manteniendo bastante bien el precio, ¿vale? Con lo cual, Solana aquí ahora mismo lo que nos podría dejar es exactamente lo mismo, ¿vale? Un patrón de toma de liquidez, es decir, desviar un poquito bajo este mínimo, recuperar, consolidar y ir a atacar los 180 y luego zona de máximos en torno a los 260, ¿vale?
Igual, Solana me parece que está en un precio correcto para empezar a hacer DCA, ¿vale? En spot. Por ahora no veo ningún trade que pueda tomar en futuros, pero todo el rango entre 115 y 160 en Solana, pues me parece correcto para ir acumulando, ¿vale? Ir posicionándose, apuntando como primer objetivo a los 180, donde tenemos el 50% del rango y esa EMA semanal, ¿de acuerdo? Y después ya a niveles superiores, como puede ser los 212 o los 250, 260 dólares para empezar a tomar beneficios, ¿de acuerdo? Lo dicho, no creo que haya motivos para asustarse. Sí que ahora mismo hay una sensación de miedo generalizado en el mercado, ¿vale? A nivel macro lo que tenemos es positivo, es decir, tenemos el fin del QT ahora, el 1 de diciembre. Se espera que entremos en una nueva fase económica expansiva, ¿vale? Es decir, que se espera entrada de dinero a los mercados. Tenemos la guerra de aranceles de Trump, que al final está siendo prácticamente un chiste, ¿vale? Porque este hombre funciona a base de mensajes que luego no son nada y yo creo que al final pues acabará perdiendo la credibilidad, ¿no? Y el mercado pues no se tomará tan en serio todo lo que diga referente al tema de aranceles. Luego, por otra parte, el oro en máximos históricos, las bolsas en máximos también. Esto es interesante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque tened en cuenta que el oro es un valor refugio, ¿de acuerdo? Cuando hay miedo, cuando hay incertidumbre en el mercado, ¿dónde se refugia la gente? En el oro, ¿vale? Con lo cual, Bitcoin y las criptomonedas en general son un activo de riesgo, ¿de acuerdo? Cuando hay miedo en el mercado, cuando hay incertidumbre en el mercado, nadie va a activos de riesgo. Cuando digo nadie, hablo de los grandes capitales, ¿vale? Hablo de fondos de inversiones, hablo de gestores, etcétera, etcétera. Hablo de los billones de dólares que se mueven diariamente en el mercado, con lo cual la gente se está refugiando en el oro, ¿vale? Valor seguro. Por eso no deja de subir el oro. En el momento en el que empecemos a ver correcciones en el oro, que puede que ya hayamos visto el inicio tras el último máximo histórico que nos dio hace unas semanas, se relajen sobre todo las políticas económicas, ese dinero empezará a fluir a activos de riesgo otra vez, ¿de acuerdo? Como puede ser el mercado de las criptomonedas, como puede ser el mercado de acciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, se esperan que se sigan recortando los tipos de interés, ¿vale? De cara a lo que queda de año y a inicios del año que viene, a pesar de que ha habido alguna votación en contra en la última reunión del FOMC, pero al final es o recortas los tipos de interés o no entra dinero al sistema, con lo cual esto acabará petando sí o sí por algún lado, ¿vale? Ya sea en forma de crisis de deuda o de tener que restablecer de alguna manera el sistema monetario. Pero bueno, por ahora no creo que Trump quiera, después de tan poco tiempo de mandato, meter al dólar en una crisis y lo solucionará de la manera que sea, parches aquí y allá, recortando tipos de interés para incentivar la financiación para que ese dinero entre a los mercados y las bolsas sigan subiendo. Así que nada, hasta aquí el análisis de hoy, ¿vale? Esta semana volveré a subir otro análisis un poquito más específico ya, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tal se desarrolla el movimiento. Si viéramos alguna reversión sería a mediados de semana, miércoles, jueves más o menos, ¿vale? Ya que normalmente cuando arrancamos una semana en una dirección, pues a mitad de semana se da la otra, ¿vale? Es un patrón que podéis ver en Bitcoin, échate un ojo al gráfico. Además estamos a inicio de mes, ¿vale? No creo que noviembre vaya a ser excesivamente bajista. Como mucho veremos rango, incluso cierre en positivo. Entonces, no me desagrada que a principio de mes se marque el mínimo mensual para después y así arrancar al alza, ¿de acuerdo? Así que lo dicho, nos vemos de nuevo esta semana por aquí con un nuevo análisis y si os ha gustado, pues dejadme vuestro like, suscribiros al canal y el jueves, viernes tenéis un nuevo análisis de mercado. Un saludo.